Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video. La Fortaleza Verde se ha derrumbado y la última ilusión sobre una retaguardia segura ha sido oficialmente destruida. Cuando la oscuridad de los superdrones cubrió el cielo de la ciudad natal del presidente Putin, la mentira sobre una guerra lejana murió, obligando a la clase media rusa a enfrentar la dura verdad justo en su propia cocina. Este enjambre ha asfixiado el sistema circulatorio de Rusia, obligando a la defensa aérea enemiga a derribar su propio caza Su-57. Analizando la doctrina de guerra sistémica, casi hipnótica de Kiev, cuando utiliza drones ucranianos baratos para destruir infraestructuras que valen miles de millones, obligando al ejército ruso a un estado de pánico tan extremo que termina destruyendo sus propias armas más valiosas. El ultimátum del invierno y el callejón sin salida del poder en el Kremlin, 5 malas opciones y el desastre invernal que espera a Rusia. Ante las puertas de un invierno severo, la campaña de Ucrania para atacar la logística ha dejado al Kremlin en una posición imposible, donde cualquier decisión de respuesta conduce al agotamiento o a una inestabilidad social irremediable. Bienvenidos al programa de análisis Luan Ban Chien-su. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradecería que se tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. Sanpé Tech lanza un ataque sorpresa en 8 zonas, obligando a la defensa aérea rusa a derribar su propio Su-57. Estimados espectadores, la guerra, después de varias semanas cubriendo el cielo de Moscú con una sombra oscura, ahora de repente extiende su alcance hasta Sanpé Tech, una fortaleza de arquitectura, cultura y un importante bastión estratégico protegido con la máxima seguridad. En la mañana del 24 de julio, los enormes centros logísticos de esta ciudad quedaron sumergidos en un mar de fuego. A través de las ventanas de cristal, la gente de San Petersburgo, sorprendida, grabó cada segundo del caos en las calles, con columnas de humo negro elevándose hasta el cielo, acompañadas de alarmas y explosiones en medio del fuego. Entre miles de mensajes difundidos en las redes, solo quedaba una sensación predominante: el horror y la impotencia. Pero San Petersburgo no fue el único punto de estallido en esa noche fatídica. Desde la península de Crimea hasta la provincia de Tver, 4 instalaciones logísticas de escala nacional sufrieron simultáneamente ataques con drones ucranianos en una operación coordinada con precisión al segundo. Esta vez, Kiev no apuntó a los puertos marítimos ni a las refinerías tradicionales. Dieron un golpe mortal directamente al sistema nervioso central que mantiene viva a la sociedad rusa moderna. Esa es la red que conecta millones de paquetes y decenas de miles de camiones cada semana, extendiéndose a través de 8 regiones diferentes y hasta 700 kilómetros desde la frontera con Ucrania. El hecho de que estos supercentros se incendiaran sacudió hasta los cimientos la ecuación logística interna de Rusia. Mientras las autoridades locales rusas critican estos actos, calificándolos de ataques y terrorismo dirigidos a la infraestructura civil, Ucrania identifica precisamente estos edificios como centros logísticos militares clave. La respuesta a este polémico problema está oculta justo en las plataformas de ventas en línea de Whiteberries, en los estantes que arden y dentro de las cajas de los camiones que circulan sin parar. En esta plataforma se pueden ver numerosos productos de combate especializados, desde chalecos antibalas, cascos de campaña, miras telescópicas para armas, dispositivos ópticos de visión nocturna, hasta amplificadores de señal para controlar drones. Aún más evidente, también se han encontrado mecanismos de liberación de bombas instalados en drones UAV, dispositivos que claramente no tienen ningún propósito civil, junto con rollos de cable de fibra óptica anunciados específicamente para drones FPV, herramientas que ayudan a estas aeronaves a neutralizar los sistemas de guerra electrónica.
En un país donde se puede comprar fácilmente un dispositivo de lanzamiento de bombas para drones, como si se tratara de productos de uso diario, la afirmación de que existe una infraestructura completamente civil se vuelve un argumento sumamente forzado. La prueba más clara proviene precisamente de los propios usuarios vestidos con uniforme militar. En la sección de reseñas de productos, los soldados rusos discuten abiertamente sobre la efectividad en combate real de los sistemas de interferencia contra drones FPV que acaban de comprar frente a las amenazas en el campo de batalla. No solo Ucrania acusa al ejército ruso de aprovecharse y sobrevivir gracias a esta tienda en línea, sino que los propios clientes vestidos con uniforme han dejado pruebas irrefutables por sí mismos. Esa cadena de pruebas no se detiene en los almacenes, sino que continúa a lo largo de las carreteras y llega hasta el interior de los camiones militares. Las imágenes desde Ucrania muestran ataques directos a los camiones militares rusos detrás de la línea del frente. Durante muchos meses, en las líneas del frente se ha registrado continuamente la presencia de camiones con la marca Kuiveris. En particular, los videos grabados en la autopista de Mariupol han generado acusaciones de que estos convoyes de camiones se mezclan en los corredores de suministro militar bajo la apariencia de mercancías civiles. Kuiveris procesa hasta 20 millones de pedidos al día a través de una red de al menos 20 grandes centros de distribución. Junto con su competidor Ozon, este sistema siempre mueve una cantidad de mercancías equivalente al 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Rusia y genera empleo para aproximadamente 4 millones de trabajadores. En solo una semana, Ucrania logró derribar más de una quinta parte de la capacidad operativa de esa enorme máquina. Millones de personas han sido testigos de cómo miles de millones de dólares se quemaron, dinero que podría haberse destinado a la guerra. Este cálculo coincide exactamente con la campaña de ataques a las refinerías, golpeando los cuellos de botella críticos. Rusia posee decenas de miles de camiones, pero solo tiene alrededor de 20 supercentros que coordinan todo. Atacar un centro paralizará las rutas, la carga y los horarios de miles de vehículos al mismo tiempo. Justo a la entrada de un puente, un centro logístico de 360.000 metros cuadrados, donde solo él maneja hasta el 10% del flujo total de mercancías de toda la empresa, fue prácticamente arrasado solo con una parte. El ataque de este pequeño grupo provocó que la congestión se extendiera de inmediato a las arterias de tráfico desde el mar Báltico hasta Siberia. Las rutas de transporte se alargaron cientos de kilómetros solo después de una noche, y los costos de combustible y seguro se dispararon. El tiempo de entrega se retrasó en masa. Todo esto coincidió con la crisis de Zodiac Zen, que estaba asfixiando a decenas de territorios de Rusia. Visto desde el satélite, la imagen del centro logístico en la provincia de Voronezh cuenta la historia sin necesidad de ninguna narración. El techo fue desgarrado. Todos los camiones han sido evacuados del estacionamiento. Una prueba silenciosa de que todas las actividades aquí se han detenido por completo. Esta red está al borde de un colapso en cadena, con el tiempo de espera para las entregas en Bielorrusia extendiéndose hasta 6 días. Y en el escenario en que los estantes en Rusia se vuelven cada vez más vacíos, la única parte que está en la mejor posición para llenar ese vacío económico no es otra que las empresas provenientes de China. Tan solo en una semana, la primera factura de daños ya fue enviada con una cifra impactante. De 500 millones a 1.300 millones de dólares estadounidenses, este es un choque económico sin precedentes desde que estalló el conflicto, comprimido en tan solo 7 días y noches. Esta tormenta de bloqueo no solo detiene los paquetes de consumo, sino que está asfixiando directamente la maquinaria militar de Rusia a lo largo de la costa. El hecho de que San Petersburgo, la ciudad considerada un centro de poder, reciba un golpe ha dado una dimensión completamente diferente a toda la campaña. Ubicada a más de 1.100 kilómetros de la frontera con Ucrania, la ciudad de Putin, cuna del poder y también la ventana hacia Occidente de la dinastía del Kremlin, siempre ha sido considerada una fortaleza inexpugnable durante muchos años de guerra. Moscú ha tenido que convivir con esa dura realidad durante varias semanas, y ahora la caída de San Petersburgo ha destruido oficialmente la última ilusión de una retaguardia inexpugnable.
Pero el impacto del golpe no se detiene solo en el aspecto psicológico. San Petersburgo es el corazón industrial y energético de Rusia en la región del noroeste. Por un lado, están los puertos petroleros vitales del Báltico, como Primorsk, Ust-Luga, Vysotsk, que son las principales fuentes de ingresos para el Kremlin y también sirven como bases para la flota fantasma. Al otro lado están los astilleros del Almirantazgo, donde se construyen los submarinos estratégicos, junto con la base de Kronstadt, que es la fuente de vida de la flota del Báltico. Estas arterias vitales ya han sido atacadas sucesivamente, desde la explosión del depósito de municiones en Kronstadt hasta los golpes continuos contra Ust-Luga y Primorsk. Ahora, cuando el corazón logístico civil de este estrecho espacio geográfico también está en llamas, Ucrania ha apretado simultáneamente las tres arterias: militar, energética y comercial. La red de camiones de Whiteberries está directamente superpuesta sobre ese mapa estratégico. El corredor de distribución del noroeste de la empresa corre a lo largo de la ruta Moscú-San Petersburgo, la arteria de transporte de carga más concurrida de Rusia. Estas carreteras están estrechamente entrelazadas con el flujo de camiones que abastecen a los puertos marítimos, los astilleros y la ruta de suministro marítimo para el territorio separado de Kaliningrado. La logística civil y la logística militar en la guerra moderna nunca han sido dos mundos separados. Comparten las mismas autopistas, las mismas estaciones de transferencia y hasta los mismos conductores. Justo en el complejo logístico que fue incendiado esa mañana, una serie de almacenes de otras empresas también colapsaron junto con Whiteberries. Cada carga que se impone a este corredor, indirectamente, asesta un golpe fuerte a las arterias militares. Un atasco que parece controlable en este momento perfectamente puede convertirse en un desastre. La factura de este nuevo frente está siendo enviada simultáneamente a ambos extremos de la sociedad rusa, desde las capas más bajas hasta las cumbres del poder. En la base, cientos de miles de vendedores independientes en esta enorme plataforma de comercio electrónico han visto cómo todo su capital acumulado se convertía en polvo en los estantes quemados. El lenguaje que circula entre las comunidades de pequeños comerciantes describe crudamente la realidad de que miles de pequeños empresarios despertarán por la mañana con las manos vacías y deudas de bancarrota. Los gigantes del comercio electrónico ruso, en esencia, han admitido que los ataques continuarán y han trasladado todo el riesgo a los vendedores. Aunque Whiteberries lanzó inicialmente ayudas voluntarias para 88,000 pequeños comerciantes pagadas con deudas, la única salida para los socios más grandes son préstamos preferenciales, no compensaciones. Una ola de indignación estalló en las redes sociales con gritos de auxilio diciendo que todo se ha convertido en polvo. Pero cuando las primeras compensaciones, que ya eran pequeñas, resultaron ser cientos de veces menores que el valor real de las pérdidas, la indignación se multiplicó y empezó a cambiar de rumbo, no solo dirigida a la empresa, sino también directamente al gobierno. La opinión pública empezó a hacerse una pregunta amarga. ¿Cómo es posible que los almacenes de la corporación más grande en una superpotencia nuclear pudieran ser atacados repetidamente en 8 regiones estratégicas en tan solo una semana? La situación era aún más oscura. Debido a una característica operativa, la mercancía de un mismo comerciante a menudo se distribuía en varios almacenes diferentes. Esto significa que los bienes de una persona podían ser destruidos en 2, incluso 3 ciudades diferentes en solo unos días. Una herida que sangraba continuamente, imposible de detener. La reacción habitual del gobierno era restringir y prohibir compartir imágenes de los ataques, pero Telegram se había convertido en un canal de comunicación imposible de controlar. Un incidente en Krasnodar ilustró perfectamente la crisis en ese estado mental. Una niña de 9 años grabó un video frente a un almacén en llamas, diciendo inocentemente: ¡qué increíble! La madre de la niña perdió su trabajo y fue obligada a aparecer en cámara para pedir disculpas públicamente, y la familia enfrentó una multa de hasta 5,000 rublos. Todo el poder de un país no pudo proteger ni siquiera sus almacenes estratégicos, y todo recayó sobre una niña de 9 años. Incluso el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tuvo que admitir amargamente que la situación es realmente muy difícil,
sin hacer ninguna promesa concreta de que el Estado asumiría las pérdidas. Una serie de incendios en los almacenes no solo ha destruido la infraestructura, sino que también está minando la lealtad de los oligarcas hacia el Kremlin. En ese contexto, el mensaje que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, repite una y otra vez no es una coincidencia accidental. La élite que rodea a Putin anhela poner fin a la guerra, y es el propio líder ruso el único que la prolonga. Esas palabras son un golpe de guerra psicológica cuidadosamente calculado para aislar al líder ruso incluso dentro de su propia fortaleza. Profundiza en las dudas internas y activa los cálculos sobre relevos internos detrás del telón de terciopelo. Cuando los drones atacan los activos, las declaraciones estratégicas golpean directamente la mentalidad de la clase que posee esos activos, dos pinzas que se cierran sobre un mismo objetivo. Al mismo tiempo, la segunda pinza, desde Occidente, también se cierra cuando la Unión Europea activa el 21º paquete de sanciones. La lista negra sigue creciendo con 100 bancos y entidades de intercambio de criptomonedas, 40 barcos de la flota fantasma, 218 individuos y 50 entidades pertenecientes al complejo industrial de defensa ruso. La élite rusa está viendo cómo sus activos se erosionan desde dos frentes. Por dentro, los suave de Ucrania queman almacenes. Por fuera, las sanciones bloquean cuentas, barcos y empresas. Al mirar por la ventana del Kremlin, una dura realidad se hace evidente. Mientras continúe el conflicto, todos los que posean activos tendrán que soportar pérdidas. Kiev ya no desperdicia recursos en objetivos individuales, sino que apunta directamente a los sistemas que sostienen la existencia de Rusia. Atacar las refinerías de petróleo es atacar el sistema de combustible. Perseguir a los barcos petroleros es asfixiar la red de la flota fantasma. Atacar las fábricas es paralizar la industria de defensa nacional. Y la operación Wildberries es un golpe directo al sistema de distribución que mantiene el ritmo de vida diario de la sociedad. En la mañana del 24 de julio, junto con los incendios en los centros logísticos, los misiles de crucero Farmingo de Ucrania penetraron 1.200 kilómetros en el corazón de Rusia, asestando un golpe a una fábrica de defensa sancionada en Kírov, donde se producen componentes clave para misiles antiaéreos, un hecho confirmado por el propio señor Zelensky. En esa misma semana, una instalación petrolera a 1.300 kilómetros de la frontera en Pashkotostán, junto con 4 petroleros en el Mar Negro y el Mar de Azov, también estuvieron en la mira. Se está formando claramente una doctrina militar: usar drones para los almacenes comerciales, misiles para las líneas de producción industrial y campañas contra buques para las rutas de exportación. Una instalación en San Petersburgo que acababa de ser restaurada con un costo de miles de millones después de un gran incendio en 2024, fue inmediatamente deshabilitada de nuevo. Esta diferencia de velocidad hace que todos los esfuerzos de reconstrucción sean en vano, solo agregando un nuevo objetivo a la lista de bombardeos. El objetivo de Ucrania nunca ha sido derrotar al oponente con un solo golpe de nocaut, sino agotar sus fuerzas, hacer que sangren y obligarlos a cometer errores. La guerra sistémica se gana acumulando cada almacén incendiado, cada línea de suministro extendida, cada comerciante en bancarrota, cada oligarca inseguro. La disminución de la confianza y los costos acumulados con el tiempo harán que la maquinaria se agote y cometa errores. Un ejemplo típico de ese error forzado acaba de ocurrir en el cielo de la provincia de Moscú. Uno de los cazas furtivos, Su-57 más modernos de Rusia, que apenas lleva unos 6 años en funcionamiento, acaba de ser derribado. Los informes indican que el culpable no es otro que el propio sistema de defensa aérea de Rusia. La red de defensa aérea ha estado en estado de máxima alerta durante meses debido a los continuos ataques de drones UAV, lo que la llevó a entrar en pánico. No pudieron distinguir entre amigos y enemigos justo sobre su propio cielo, y terminaron derribando con sus propias manos su equipo más valioso. Ucrania ni siquiera necesitó disparar una sola bala contra ese caza. Solo necesitaban poner al sistema enemigo bajo una presión tan enorme que terminara autodestruyéndose. La asimetría de costos, cuando los drones ucranianos baratos
pueden inmovilizar infraestructuras que valen miles de millones de dólares, está empezando a reescribir la ecuación económica de la guerra a favor de Ucrania. Aunque Rusia tiene la capacidad de adaptarse, como dispersar almacenes, cambiar los horarios de transporte a la noche o reforzar la defensa, cada ajuste de Rusia toma meses, mientras que las oleadas de ataques de Ucrania se miden en semanas. Ante este nuevo frente, el Kremlin solo tiene 5 opciones, y todas son malas opciones. La primera opción es retirar la defensa aérea hacia el interior del país para proteger los almacenes y los centros logísticos. Esto inmediatamente crea nuevas brechas en el frente o en las refinerías de petróleo. La segunda opción es dispersar la logística en innumerables almacenes pequeños. Esto matará la optimización de Whiteberries, aumentará los costos y alargará el tiempo de entrega, lo que significa que Rusia estaría causando por sí misma el agotamiento del sistema que Ucrania desea. La tercera opción es escalar la represalia lanzando una gran cantidad de misiles y UAV contra las ciudades ucranianas. La cuarta opción, una nueva movilización militar, es la opción más peligrosa cuando el ritmo de las pérdidas supera la capacidad de reponerlas. Sin embargo, es probable que una decisión explosiva como esa se posponga hasta que terminen las elecciones locales y federales este otoño para evitar la inestabilidad social. La quinta opción, sentarse a la mesa de negociaciones. El señor Zelensky puso las cartas sobre la mesa al declarar que se necesita una solución antes del invierno o una escalada grave, y también está dispuesto a ir a Washington para negociar. Pero la mesa de negociaciones no es una salida fácil para el Kremlin, ya que el canciller Sergei Lavrov sigue exigiendo el cese de la ayuda militar a Ucrania y mantiene la demanda de controlar 4 regiones territoriales, convirtiendo la negociación en una exigencia de rendición. Entonces, según ustedes, ¿qué opción elegirá Putin?